sé si... Buenas tardes. Gracias. ¿Lo tiene grabando? Mejor que así, ¿no? Para empezar con... Ahí queda así. Mira, ¿por qué me dicen fácil? Bueno, pues no sé, buenas tardes, y no sé si habréis venido caminando o en coche. Los que hayan venido caminando quizás tienen que temer por su salud, de acuerdo a este libro que se titula Caminar es malo para la salud. Y es un título que ya de por sí llama la atención. Veníamos hablando sobre la elección a veces de esa primera mirada hacia un libro, que es la portada y lo que en ella leemos. En este caso, caminar es malo, cuando nos dice precisamente todos los libros que es lo contrario, la experiencia y los médicos, de que lo que hace falta es caminar. Estamos en una sociedad que no se camina. Pues bueno, mucho cuidado. Según Nicasio, no es conveniente, sino que es algo malo para la salud. Ahora nos explicará por qué. Nicasio Urbina es escritor, es catedrático en la Universidad de Cincinnati. Nació en Argentina, pero su alma y todo su corazón está en Nicaragua, en Granada. Y en esta otra Granada es la tercera vez ya que está con nosotros, primero en Poesía en el Laurel, luego en un congreso internacional sobre poesía y paz, y en esta ocasión para presentar su libro de relatos. Y es un libro de relatos que a mí me llama la atención en los libros, la primera frase de cuando uno se enfrenta a leer uno de esas piezas pequeñas que son como rompecabezas perfectamente diseñados. Y en este caso, Nicasio lo ha hecho con una magistralidad para mí que está en los grandes autores de relatos. Cuando uno empieza a leer, en las primeras frases no se pierde, ya sabe hacia dónde se dirige el relato. Yo he seleccionado algunas simplemente como muestra. Pues, por ejemplo, La voz de los lobos. El camión viró en la esquina, se metió por la calle de polvo, saltó bruscamente rebotando en los baches, volvió a virar y se detuvo con estrépito. El sargento Cuevas se puso de pie y ordenó descender. Los soldados se pararon, empezaron a saltar a tierra. Con esta frase uno ya está perfectamente situado en qué se va a desarrollar el cuento. Uno ya imagina, empieza a imaginar y a crear una realidad. Otro, La vida desde abajo. He seleccionado algunos sí, pero solo al azar, porque me ha parecido que está en todos. Mirando siempre hacia arriba, para ver el rostro de la gente, con sus muletas de niño y sus brazos de atleta, Jacinto se sentaba a la salida del González para ver pasar a las parejas agarradas de la mano. Ya nos sitúa perfectamente en ese personaje con pocas palabras de qué va a tratar este relato. Las burbujas del sueño. Fernando se esforzaba arduamente sintiendo los músculos bajo la fina epidermis, los pectorales fuertes y los abdominales tensos por la presión del ejercicio. Con ese inicio nos está realmente mostrando que es alguien que maneja el lenguaje, que maneja las distancias cortas. Como poeta que lo es, conoce también esa brevedad del relato y de la palabra para entrar en un misterio, en ese misterio que a veces deja abierto en algunos de sus relatos, pero que nos hace sentir lo que decía Antonio Machado: el poeta se orienta hacia el misterio, y en sus relatos hay mucho de eso también, pero también de descripción de la ciudad, de Granada, de los personajes. Hay un segundo relato que es como si paseara uno de los sitios que hemos estado también juntos ha sido la ciudad, la otra Granada, la Granada nicaragüense, y cuando lees el relato es como pasear por la ciudad, volver a estar allí junto con Nicasio en su palabra. Yo solamente quiero agradecerle que esté en Granada, agradecerle que me haya permitido decir estas palabras, seguir haciendo vida,
y dejarle a él, que es quien nos tiene que hablar sobre su libro. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Es un gusto de nuevo visitarte aquí en Granada, una ciudad maravillosa, una ciudad mágica. En esta ocasión no voy a quedarme por muchos días, pero en el pasado sí, gracias a la hospitalidad de los granadinos, he podido disfrutar de la ciudad, caminarla, conocer, y siempre es especial. Agradecerles a todos ustedes que estén aquí a esta hora del día, en un sábado. Es la primera vez en mi vida que hago una presentación a la 1 de la tarde. Pero veo que se puede hacer a cualquier hora. Y a Jacinto y la librería Babel por abrirnos las puertas de esta hermosa institución para presentar el libro. ¿Caminar es malo para la salud? Todo el mundo, la primera respuesta es no, no puede ser, este tipo está loco, ¿no? Está demostrado que caminar es bueno para la salud. Mi esposa es cardióloga y cuando le dije que el título del próximo libro sería Caminar es malo para la salud, me dice, ¿cómo me vas a hacer eso? Yo me paso la vida recomendándole a la gente que camine, que haga ejercicio, y tú sales con ese título. Pero, como saben, en la literatura todo es metafórico, todo es irónico, todo apunta hacia otro lado, ¿no? Así que estoy seguro que cuando lean el primer cuento, me darán la razón. Uno de los objetivos de estas narraciones es recrear, narrar la ciudad de Granada, Nicaragua. Granada es una ciudad colonial pequeña, fundada por Francisco Hernández de Córdoba en 1524, con todas las características de la ciudad colonial hispanoamericana, las casas andaluzas, un poco adaptadas al calor del trópico. La ciudad ha tenido una historia literaria importante en Granada. En los años 30, el movimiento poético más importante se da en Granada. Es una ciudad que ha producido escritores de importancia, pero está paradójicamente ausente en la narrativa nicaragüense. Cuando uno lee novelas nicaragüenses, cuentos nicaragüenses, muy pocas veces se encuentran historias ambientadas en Granada. La primera novela que se publicó en Nicaragua, Amor y Constancia, ocurre en Granada. Pero después de ese hito hay un gran vacío. Entonces, una de las cosas que me quería proponer era escribir cuentos que recrearan esas calles, que recordaran los espacios, los restaurantes, los parques, las casas granadinas. Entonces, muchos de los cuentos ocurren ahí, otros ocurren en ciudades que no necesariamente están asociadas con una ciudad en particular, sino que son una especie de mezcla de ciudades latinoamericanas, se reconocen nombres y puede uno decir, bueno, esto es Managua, esto es León, esto es Huaco. Voy a leerles un cuento que no tiene mucha relación directa con el espacio del que les he hablado, pero sí tiene relación con España, porque me parece que les puede interesar ver la conexión que hay entre este evento que ocurre en Europa, en España, y lo que está ocurriendo en Nicaragua. El cuento se titula La muerte y el tranvía. Es un cuento de 8 páginas, así que empiezo. Cuando sucedieron todos aquellos acontecimientos, no tenían ningún significado. La muerte de mi padre, tan trágica y dolorosa, ocultó por muchos años la significación de aquella cadena de errores y coincidencias. Pero ahora que puedo analizar aquellos días con la perspectiva del tiempo, me doy cuenta que las cosas no fueron tan simples como parecían entonces y que en realidad se trataba de una complicada urdimbre de coincidencias que ahora me propongo ordenar lógicamente. La última comunicación de mi padre fue una carta que mi madre me entregó en el aeropuerto de Luxemburgo, en un sobre blanco, abierto, con mi nombre escrito en el centro, con la inconfundible tinta negra que él usaba para firmar. Recuerdo que la leí en el aeropuerto.
antes de montarnos en el coche, que luego la releí en la casa después de un largo viaje y que finalmente la extravié en algún lado antes de que nos llegara la noticia de su muerte y supiera que aquellas serían sus últimas palabras. Mi madre había llegado a Europa un 8 de julio, 4 días antes de mi cumpleaños, y aquella carta era una especie de tarjeta de aniversario, documento de emancipación y testamento inadvertido que ahora se revela con toda su complejidad, aunque sea demasiado tarde, y lo único posible hoy sea esta elucubración narrativa inane y superflua. El viaje de regreso de Luxemburgo fue desastroso. A medio camino, el Lancia que habíamos comprado recientemente se recalentó y sin ninguna señal de aviso dejó de funcionar. Un conductor benevolente llevó a mi madre, mi hermano y su esposa hasta la estación ferroviaria más cercana, desde donde pudieron tomar un tren hasta Lovaina, mientras Roberto y yo esperábamos a la grúa que había de remolcarlo hasta un tallercito cercano. Por lo demás, las cosas marchaban de mil maravillas. Todos estábamos muy contentos por la visita de mi madre y nos dedicamos a pasear, visitar museos y conocer ciudades. La carta de mi padre tenía el mismo tono paternal de todas sus comunicaciones, pero en su contenido parecía hablarle más a un hombre que ha llegado a la mayoría de edad y tiene que tomar la vida en sus manos, que al hijo inmaduro a quien hay que dirigir y aconsejar. Por primera vez en la vida, mi padre había aceptado mi determinación de ser escritor y me deseaba lo mejor en mi labor profesional. Me brindaba todo su apoyo, moral y económico, para ingresar en la Facultad de Filología y Letras, y esperaba que aquella fuera la decisión correcta. Ahora, cuando trato de recordar sus palabras, me parece percibir en su tono el carácter premonitorio que precede a las grandes tragedias. Pero en aquellos momentos, tal vez por estar demasiado entusiasmado, pasé por alto el mensaje implícito de sus palabras. Después de visitar Bruselas, viajamos a París, donde pasamos una semana, vimos las celebraciones de la Revolución en el Boulevard Saint-Germain y caminamos por Montmartre. Creo que a mi madre le gustó mucho París, pero recuerdo que cuando le mostramos la perspectiva de los Champs-Élysées desde la Place de l'Étoile, comentó que todo era muy lindo, pero que a ella le gustaba más Buenos Aires. Creo que fue entonces cuando mi madre empezó a hablar de los pleitos familiares, de las discusiones y las intrigas que habrían de desencadenar la fatal tragedia. Al principio la escuchamos con gran atención y compartimos su preocupación, pero después nos pareció que quizás exageraba un poco y tratamos de calmarla. Como mi madre insistía en volver al tema, terminó por fastidiarnos y en aquel entonces pensamos que se trataba de otra necedad suya, siempre preocupada por las cosas. Ahora, sin embargo, me parece que el nerviosismo de mi madre y su insistencia por hablar del asunto se debía más bien a un sentimiento premonitorio, porque precisamente en aquel 15 de julio, mientras caminábamos por las afueras del Musée de l'Homme y la Tour Eiffel, mi padre caía asesinado en una calle de Granada, con un balazo en el pecho y otro en el vientre, habiendo reconocido a su asesino y sin poder usar la 38 corta que llevaba en el bolsillo derecho, envuelta en una bolsa de franela como si se tratara de un tesoro. En realidad la noticia no la habíamos de saber sino hasta 4 días más tarde, cuando al llegar a Madrid, mi cuñada encontró una nota escrita con premura en la libreta del teléfono de su abuela con la noticia devastadora. Pero yo, que estaba destinado a recibir la noticia de la misma manera, cambié el derrotero de mi destino al pasar la frontera en Irún y en el amanecer del 18 de julio, cuando repentinamente tuve la idea de visitar a Marisol. El boleto que me permitía usar cualquier tren europeo y la nostalgia de 2 meses de separación me impulsaron a desviarme de mi camino, sin saber que al mismo tiempo me estaba embarcando en una de las experiencias más intensas e irónicas de mi vida. En la estación de Vitoria esperé el tren, el próximo talgo que había de llevarme a San Sebastián, desde donde tenía que tomar el local que me llevaría a Hernani. Aburrido y soñoliento, busqué en la tiendita de la estación algo que leer. Los títulos, malos en su mayoría, no me llamaban la atención, especialmente por las pocas pesetas que llevaba en el bolsillo.
y ya me disponía a retirarme, resignado a dormir el resto del camino, cuando vi la novela de Hermann Hesse, que habría de acompañarme en el doloroso proceso de la pérdida del padre. Aunque conocía otras novelas de Hesse y había leído algunos de sus poemas, Siddhartha me era totalmente desconocida. Con ese sentimiento de felicidad con que se empiezan ciertos libros, me senté en mi asiento de segunda, me quité los zapatos y me dispuse a leer, sintiendo el cansancio de una noche de travesía y con la esperanza de que pronto vería a Marisol y a Carla, mi prima, que pasaba aquel verano en su casa. No recuerdo en qué momento me quedé dormido, pero me desperté de pronto con el sol en la cara y un amargo sabor de borrachera en la boca. Miré por la ventanilla y vi el descolorido letrero que anunciaba la estación. Por un momento dudé y miré a mi alrededor. Los otros pasajeros conversaban y fumaban con hastío. Sin pensarlo dos veces, cogí mis zapatos y mi mochila y con el libro bajo el brazo abrí la puerta del vagón y salté al andén. La estación estaba desierta y el sol golpeaba con furia el cemento. Aturdido aún, me senté en el suelo y empecé a ponerme los zapatos cuando el tren lanzó un agudo silbido y se puso en marcha. Con aprensión me volví hacia el letrero y comprobé que estaba en Hernani. El vigía que interrogué me dijo que el tren se había detenido a esperar un cruce de línea o algo por el estilo, pero yo lo interpreté como un signo propicio de la suerte, sin sospechar que tras aquella aparente conveniencia residía una intriga magistral del destino, preparada quién sabe desde cuándo, con una deleitación matemática. Llegué sin dificultad a casa de Marisol, con la sensación de que me movía con soltura en el mundo endemoniado de los laberintos cotidianos, como un pequeño héroe que se acerca triunfal a su destino. Me abrió la puerta su madre y me saludó con su estilo hosco y cariñoso, donde la bienvenida se confunde con el reproche. Marisol me abrazó con fuerza, lo que interpreté como un afecto de la pasión, mientras Carla me veía con desconfianza y misterio. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, como si sospechara que yo venía buscando algo que ella había adquirido por error. Nada, le contesté, quería visitar a Marisol. Como si mi respuesta no tuviera sentido, en el mundo en que ella vivía en ese momento, me llamó a su cuarto. Vení, te tengo que decir una cosa. Y sin esperar que yo terminara de entrar, me dijo repentinamente, mataron a tu papá. Ahora que lo pienso, me extraña que yo no indagara en los detalles, que no preguntara cómo lo sabía, por qué lo habían matado, cómo había sido. Pero en ese momento los pormenores me parecieron insignificantes y en lo único que pensaba era en mi madre y mi hermano, viajando probablemente por la meseta castellana, sin saber que desde hacía varios días el cadáver de mi padre se enfriaba en la gaveta de una morgue. Di media vuelta y salí a la calle. Vi la acera desierta castigada por el sol deslumbrante y caminé deprisa. 2 o 3 cuadras adelante sentí la voz de Carla que me llamaba y me detuve. No sabía a dónde iba. Creo que quería un teléfono. Carla me recordó que podía llamar desde casa de Marisol y empezamos a desandar los recorridos. Fue entonces cuando me preocupé por los detalles. Me dijo que ese día se había levantado inquieta y nerviosa y que había llamado a casa. Así se había enterado de la noticia. Lo habían matado 3 días atrás y su madre había tratado de localizarnos por todos lados. Más tarde, ya en la casa, me contó los pormenores. Habían sido 2 balazos certeros en el medio de la calle y a la luz del día. Murió en el camino al hospital. Del asesino no se sabía nada, más que lo habían matado a traición como matan los cobardes. Entré al baño y me froté la cara con agua fría. Me miré en el espejo y por primera vez en la vida noté las facciones de mi padre, los ojos oscuros y rasgados, los labios finos. Sentí deseos de llorar, pero me eché más agua fría en la cara y me mojé la cabeza. Llamé a casa de la abuela de Silvia en Madrid, pero no obtuve respuesta y decidí que lo mejor era tomar un tren y reunirme con mi madre y mi hermano. Solo podía pensar en la cara de mi madre al recibir la noticia, su rostro congestionado por las lágrimas, su presentimiento confirmado en forma brutal. El talgo no paraba en Hernani, así que tenía que tomar un tren de cercanías a San Sebastián.
Un amigo de Marisol se ofreció a llevarme en su coche y Carla insistió en venir conmigo. Los trenes españoles, aún los expresos, son lentos y la travesía hasta Madrid es larga y monótona. En el camino hablamos un poco, repasamos algunos detalles, pero Carla no tenía nada que añadir. Desesperado por el tiempo y la espera, volví a mi libro. Siddhartha es la historia de un viaje. Es la experiencia de un joven que, como yo, viaja por un mundo desconocido, viviendo con pasión cada momento, aprendiendo continuamente, sufriendo cada etapa como un proceso necesario para alcanzar la madurez y la sabiduría. Mientras leía, analizaba mi propia situación, las experiencias vividas, mis objetivos y mis posibilidades. De Siddhartha se desprende una filosofía empírica basada en la experiencia como fuente de conocimiento y el pensamiento como catalizador de la vivencia concreta. Yo reflexionaba sobre mi pasado y mi historia, mi familia azotada por calamidades y violencias, las muertes repetidas y las tragedias. En aquella secuencia perfecta mi destino me conducía de la mano inapelablemente hacia una repetición espantosa de hechos fortuitos que marcaban en forma accidental un itinerario planeado de antemano. La libertad de ser y de terminar mi vida se veía reducida a la simple ejecución de actos ordenados en la sucesión caótica del tiempo, donde la forma incongruente y caprichosa estaba sujeta a una estructura rígida, precisa e inalterable. Todo acto de voluntad estaba destinado a completar el itinerario y nada, absolutamente nada, parecía sustraerse a la norma. Siddhartha, sin embargo, proponía otro camino. Rompía con la tradición y el determinismo y superimponía la voluntad al sino. Terminé el libro entrando en Madrid. Las calles oscuras de aquellas ciudades conocidas se abrían ante mí como otro reto, como otro camino que debía recorrer con la terca ilusión de la libertad completa. Nos abrió la puerta Silvia, con sus ojos azules cubiertos de llanto. En el fondo podía ver a mi madre, con la cabeza sobre el brazo, y a su lado a mi hermano que la abrazaba y la besaba. Fue la única vez que lloré. El viaje de regreso fue una lucha con los itinerarios y las conexiones, escalas en San Juan y en Miami, y finalmente la llegada a Managua, los parientes y los abrazos, las condolencias, la casa enlutada y poblada de gente, el féretro en el centro de la sala y el rostro que había conocido en el espejo desfigurado, ahora por la muerte y la descomposición. Caminamos hasta el cementerio bajo el sol implacable, bajo los discursos de sus amigos y correligionarios, bajo una llovizna persistente que malograba la mezcla del cemento y obligaba a la gente a refugiarse bajo los árboles. Volví caminando por calles aledañas. En silencio me acompañaba Gonzalo, sin decir nada, probablemente recordando la experiencia que él había vivido hacía más de 10 años, cuando era casi un niño. Aquella noche busqué la carta de mi padre esperando encontrar alguna respuesta, pero no apareció por ningún lado. Derrotado me conformé con recordar sus frases, las ideas generales y el tono. Recordé su lucha constante contra la dictadura, su empecinada labor política y pensé en su muerte inexpurgable. Pensé en mi vida, tan similar y tan diferente, y no pude dejar de temer que algún cambio en tranvía, algún horario equivocado o una demora fortuita me pusiera en el camino de un revólver. Gracias. Pero muy distinto a otros, como bien ha dicho, ¿no? Donde está la presencia de Granada. Bueno, hay que preguntar si no hay gran parte de autobiográfico, ¿no? Hay bastante de autobiografía en el cuento. Los hechos principales son autobiográficos. Hay también, por supuesto, mucho embellecimiento y mucho trabajo literario para hacerlo un cuento, ¿no? La vida de las personas es generalmente aburrida. La mía por lo menos lo es. Y entonces tengo que embellecer y agregarle suspensos, detalles y cosas que en realidad no ocurrieron. Pero digamos que la esencia del cuento sí es autobiográfica. Lo de su padre,
asesinado Sí. por... Bueno, en realidad él era un opositor al gobierno de Anastasio Somoza. Y nunca se aclaró exactamente el asesinato. Nunca se... bueno, se descubrió quién lo había matado, pero la persona fue juzgada en ausencia y nunca tuvo que pagar su condena. Entonces, es un caso que de esos crímenes... por encargo. sí, pero es que hay un Las libro, dictaduras se publicó hace poco en Nicaragua, un libro que se llama Crímenes sin castigo, algo así. Y el primer capítulo está dedicado al asesinato de mi padre. Yo en realidad no lo sabía hasta que un amigo me escribió y me dice, oye, tienes que comprar este libro. Y fue una gran sorpresa. Anterior a la Revolución Sandinista. Anterior a la Revolución Sandinista, en el año finales de los 70, cuando estaba la insurrección, estaba todo el auge, digamos, del movimiento antisomocista en Nicaragua. El autor de ese libro, al que ha aludido Boitano, Boitano, se llama el comandante Boitano. Él es un ex comandante del ejército sandinista. Boitano. Bueno, pero yo creo que todavía no nos ha quedado claro eso de que caminar es malo para la salud. Es que hay que leerse el primer cuento. Hay que comprar el cuento y leer el libro. Hay que comprar el libro y leer el primer cuento. Si les leo el primer cuento ya... Así que el que no haya comprado el libro, ya sabe. Hay que comprar y leer el primer cuento. habría que tener el email para contestarle. Claro. Muy fácil. Es mi nombre, @hotmail.com. Así que mi nombre completo, junto. Para poder luego rebatir, ¿verdad? Se juega mucho con la ironía y parte y con el humor como recurso también de salvación en tu literatura, Sí. de supervivencia. Sí, siempre trato por muy trágica que sea la historia, de ponerles algunos toques, digamos, de ironía, de humor, de comicidad en algunos casos. Creo que la risa es uno de los valores más importantes en la vida, y que una literatura que no nos mueve a la reflexión es tan vacía como una que no nos mueve a la risa y al dolor. Entonces, siempre trato de... Les puedo leer uno breve y con eso terminamos, porque ya es hora de comer y no quiero abusar de su generosidad. Este también tiene un toque un poco cómico e irónico. Es más liviano que el anterior. Se titula Finalmente una vez, como el bolero. A Vicente Fernández siempre le había ido mediocremente bien en la vida. Nunca fracasó totalmente y hasta tenía que admitir que poseía cierta suerte, pero nunca pudo triunfar rotundamente. Le molestaba mucho la idea de quedarse siempre un poco corto, de no dar toda la medida necesaria y de estar siempre entre los primeros sin ser el ganador. Esa había sido la historia de su vida. Esta vez, sin embargo, sería diferente. Esta vez lograría ser el mejor, llevarse el primer lugar, ganar con toda la gloria del triunfo rotundo. Llevaría más o menos unos 40 minutos en la carrera. El cansancio que al principio lo había intimidado ahora había desaparecido. No sentía sus piernas. La gente con sus gritos y sus palabras de aliento se habían borrado hasta quedar en un segundo plano, distanciados de su conciencia, allá a los lados de la pista, sin cobrar verdadera presencia. La respiración era segura y suave. Tenía sed, pero el pedazo de limón que llevaba en la boca le ayudaba a salivar profusamente. Al tomar la curva de la avenida José Dolores Estrada, pudo ver que nadie lo seguía y se sintió de nuevo alentado. Estaba seguro que nadie había salido adelante. Pensó que tenía asegurada la victoria, pero rechazó ese pensamiento y volvió a pensar en Marcela. Revivió las caricias tiernas con que lo arrullaban después de hacer el amor,
Se demoró en sus bucles castaños, en sus ojos marrones tiernos y en sus labios. Conversaba con ella mientras seguía el ritmo de sus piernas. Revivía la tarde del verano caminando por el Parque Independencia, comiendo helados en el malecón o tomándose una copa en el Flamingo con la pandilla. Pensar en Marcela era la mejor manera de olvidar el tiempo, el cansancio, el dolor en los pies, el calor del sol quemándole la espalda. Agarró al vuelo un vaso que una espectadora le alargaba, se lo volcó en los hombros, sintiendo el frío reconfortante del agua. Se mojó un poco la cara y volvió a pensar en Marcela. Ahora sí triunfaría de verdad. Desde chico había aprendido el sabor de la victoria, pero nunca había saboreado el triunfo rotundo. Siempre segundo puesto en el colegio 15 de septiembre, sin jamás poder quitar el excelente a Ronald, vicepresidente de su curso por 3 años consecutivos, a pesar de que él era el más activo, el que más trabajaba para la organización de los eventos, el que se quedaba por las tardes ayudando a los compañeros atrasados, el voluntario para todas las acciones sociales. Siempre brillante, siempre entre los mejores, pero nunca el mejor. Bachiller en Ciencias y Letras Vicente Fernández Ocón. Excelencia en matemáticas, excelencia en física, excelencia en química, excelencia en francés, excelencia en literatura, excelencia en artes manuales, excelencia en historia, superior en geografía. Malditas cordilleras, malditos ríos tributarios, malditas tundras, estepas y planicies. Por ellas había perdido ser el mejor bachiller de su promoción, por ellas había sido un simple cuadro de honor. Pasó a las oficinas del Banco de América, pudo ver su silueta reflejada en las paredes de azogue, siguió la rotonda Rubén Darío, creyó oír las ovaciones de los fanáticos que le daban la victoria, atravesó veloz las marquesinas del González, los escaparates del almacén Dreyfus y divisó por fin las columnas del Museo de Arte. Sabía que le faltaban solo 5 kilómetros para la victoria y se sentía todavía entero. Se concentró en el movimiento de los brazos para mantener mejor el ritmo y trató de pensar en Marcela. Recordó los años en la universidad, la lucha constante por ser el mejor estudiante en la Facultad de Derecho, las noches en vela apurando las aburridas páginas del Código de Derecho Penal, las horas interminables en la biblioteca resumiendo los casos, estudiando los análisis de convenios internacionales del doctor Balbuena. Sus profesores lo estimaban, no cabía duda. Le aseguraban un futuro promisorio y éxito profesional. Sus amigos lo admiraban y secretamente le tenían envidia. Le consultaban los casos más arduos, lo invitaban a los grupos de estudio. Él se prestaba generoso a ayudarlos. Se sentía complacido, lo hacía con gusto, con esmero. Sin embargo, siempre había un estudiante más brillante, uno que estudiaba menos, uno que ignoraba alguna reforma a la Constitución de 1948, pero que al final obtenía 2 puntos más en el examen final. Eso lo mortificaba, lo llenaba de tristeza y frustración. Cuando en el último año de la carrera consiguió un puesto de ayudante en el reputado bufete del doctor Mendoza, su alegría se vio empañada por el rechazo del doctor Fiallo González, el bufete más famoso del país. Siempre había sido así, Vicente, pero ahora la historia sería otra. Llegó a la esquina del Paseo Nacional y las multitudes agolpadas en la esquina le gritaban cosas que apenas podía entender. Volvió la vista, vio la figura oscura de un contendiente que a poco se le acercaba. Apuró el paso, concentró la fuerza en los puños cerrados, trató de relajar las caderas, las piernas y respiró más profundamente preparándose para la recta final. Volvió a recordar a Marcela, el amor que había encontrado después de tantos años concentrado en trabajar, en destacarse como un abogado joven en una profesión competitiva y despiadada. Repentinamente empezó a escuchar los pasos que se le acercaban, la respiración jadeante, el golpe amortiguado del asfalto. Sintió la brisa caliente en el rostro, las piernas empezaron a endurecerse y a perder su flexibilidad. No podía aflojar ni un tanto. Se concentró en la meta que se veía al final, donde el Paseo Nacional muere en la Plaza de la Revolución. Tenía que llegar primero, pero el otro le pisaba los talones. Se sabía perseguido como siempre, cerca de la victoria, pero en peligro. Abrió los puños flexionando los músculos y alargó las zancadas. El otro venía casi a la par, por 200 metros.
se fueron cuerpo a cuerpo en pos de la victoria. Vicente mantuvo la velocidad lo más que pudo. Al llegar a la meta estiró todos los músculos del tórax hasta que vio la línea de llegada pasar bajo sus piernas. Por primera vez aflojó las piernas y trotó levantando los brazos, gozando el sabor de la victoria total, el indiscutible triunfo de su vida. Todos los espectadores gritaban de contentos, lanzaban vivas y hurras, mientras Vicente veía a los jueces deliberando. Finalmente anunciaron que el primer premio era para el número 39, el otro contrincante que había ganado por una milésima de segundo. También es malo, ¿no? Enfocarse tanto en los resultados y no en el proceso. Y además se siente, ¿no? Estaba condenado, ¿no? Estaba condenado. Bueno, pues gracias. Y segunda parte, que nos vamos a tomar la cerveza y hablamos con el autor. Muchísimas gracias.